Expresar ideas sencillas con claridad, ingenio y cortesía. Para el público es importante que los medios masivos le ofrezcan un espacio de discusión y debate, que presenten los temas relevantes en la medida de sus posibilidades, de la manera más honesta posible, desde el punto de vista del mismo público. La entrevista con Wilton Rizo. Por Bogotá es TV, porque Bogotá es usted, porque Bogotá somos todos. Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com. ¿Usted no escribe en este? Sí. ¿Dónde? Muy buenas tardes, o buenos días mejor. Bienvenido, doctor David Luna, a Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com.co. Estamos en este momento viendo el periódico Ecosolidario, pero queremos decirle a nuestra teleaudiencia del sector cooperativo, el sector solidario, que estamos en un momento muy importante y esa es la razón que la multimedia Ecosolidario ha invitado de manera especial, y le agradezco habernos aceptado este llamado, doctor David Luna, para que hablemos de la campaña que se está realizando en este momento por la Presidencia de la República. Bueno, muchas gracias primero por esta invitación. Estoy muy honrado de estar acá. Estoy terminando de leer Ecosolidario, su periódico, que me parece un periódico además muy serio, muy centrado, y agradecido con su audiencia y por supuesto con este equipo de jóvenes maravillosos que tiene acompañándolo en este proceso. Muchas gracias, doctor David. Cuéntenos, ¿cómo va la campaña en Bogotá? Bueno, la campaña del presidente Santos es una campaña llena de energía, llena de entusiasmo, llena de afecto, pero sobre todo llena de propuestas. ¿Por qué? Porque si en Colombia hay paz, va a haber mucho más que hacer. Obvio, un país que lleva 50 años de conflicto, donde entre hermanos lamentablemente nos hemos asesinado, es un país que tiene incertidumbre, es un país que muchas veces no cree en los procesos, pero yo creo que el presidente Santos tomó una decisión adecuada. Es mucho más fácil hacer la guerra que hacer la paz. En la guerra se lucran unos pocos, los que venden aviones, los que venden tanques, los que venden fusiles, pero sufren millones. Hacer la paz no tiene réditos, no tiene rédito político inmediato, porque siempre el opositor sale, grita, llama a los ataques y logra conseguir mejores resultados. Pero Santos tomó la determinación de tomar esa decisión y enfocar sus esfuerzos hacia la paz. En Bogotá puntualmente, ¿qué podemos hacer? Uno, en educación. Vamos a lograr que se pase de 100.000 cupos universitarios gratuitos en universidad pública y ahora privada a 450.000. En ese tema sí que ha ayudado el sector solidario. Vamos a lograr que los niños que van a la educación pública solamente durante 4 o 5 horas puedan ir durante 8, con su tableta debajo del brazo, con un desayuno caliente y con un almuerzo caliente. La mayor causa de deserción escolar en estos momentos en Bogotá no son los problemas familiares, es la desnutrición, y por eso ese enfoque es fundamental. Este tema educativo para el presidente es clave y por eso con paz haremos más. Ahora le cuento, si quiere, los temas en movilidad y los temas en seguridad. Me parece muy bien, pero considero lo siguiente, inclusive le voy a decirlo esto. A título personal yo voy a votar por Santos. Voté en la primera vez para presidente, que es presidente ahora, voté en la primera vuelta. Y quiero dejar mucha claridad con esto, porque a veces como periodistas uno prefiere no definirse. Yo la tomo ya jugado. Pero el proceso que se está haciendo con las FARC no es la paz, sin lugar a dudas. Pero ¿hay tanta plata para hacer tantas cosas cuando un posconflicto es tan costoso? Lo más importante es lo siguiente. En primer lugar, hablemos del proceso de La Habana. Al presidente Santos se le critica que porque mantuvo en reserva durante un año esas negociaciones. Todos los procesos de paz en el mundo han tenido reserva, porque de lo contrario los distintos actores políticos, mediáticos, etcétera, los minarían de tal manera que no podría avanzar. Lo segundo, dice en la oposición que es que en el proceso se está entregando el modelo agrícola o el modelo económico o se le está entregando a las FARC el país. Hombre, eso no es verdad. Ya se han negociado 3 de 5 puntos.
Pero lo más importante es que cuando se negocien los 5 puntos, van a ser los colombianos en un referendo quien van a decir si están de acuerdo o no. Si votan sí, podemos enfrentar un proceso de posconflicto. Si votan no, seguiremos en lo que estamos. Acá en Bogotá, usted, yo, este equipo, somos unos privilegiados, porque desde hace ya unos años no sentimos los golpes de las FARC. Pero yo fui consejero presidencial para las regiones hasta hace 15 días. Y me tocó recorrerme todo el departamento de Nariño, todo el departamento del Cauca, todo el departamento del Putumayo, incluso departamentos como Córdoba y Cesar, que todavía están viviendo dificultades y a gritos llaman a la solidaridad para que aceptemos el proceso de paz. Y último, su pregunta concreta. Dicen los estudios que si hay un proceso de desmovilización, el PIB puede crecer entre 2 y 3 puntos. Esos recursos necesariamente tienen que ser para el posconflicto. Pero es que el posconflicto no es solo saber qué hacer con los 7.000 reinsertados. El posconflicto es generar mayores condiciones desde el punto de vista educativo y social. Y es buscar la paz, en realidad. Es buscar la paz. Con soluciones prácticas para el pueblo, Claro, para todos. Porque si usted analiza el proceso de desmovilización de los paramilitares, pasaron de ser paramilitares a Bacrim. El 80% sigue delinquiendo, el otro 20% está extraditado de los Estados Unidos. Pero el paramilitar de a pie sigue delinquiendo, salvo unos que afortunadamente se reinsertaron. Acá se nos olvidan las cosas. Hace 25 años, usted se lo podrá preguntar, creo que dentro de poco, a él directamente. El doctor Rafael Pardo, en el gobierno del presidente Barco, adelantaron el proceso de desmovilización. Uno de los mejores gobiernos que ha tenido este país en cuestiones de paz. Exactamente. Sin lugar a dudas. Desmovilizaron al M-19, desmovilizaron al Quintín Lame, desmovilizaron al EPL. Al PRT. Y al PRT, sin ningún tipo de prebenda distinta, amnistía. En este momento eso no puede suceder, porque nosotros somos signatarios del Tratado de Roma, que requiere verdad, justicia y reparación. Así que ese cuento del doctor Uribe, expresidente de la República, de que este es un proceso de paz con impunidad, no es verdad. Como tampoco es verdad los cuentos de los afectos al doctor Uribe, que se la pasan de club en club de suboficiales, diciendo que si Santos gana, va a nombrar al señor Timochenko como ministro de Seguridad Urbana. Hombre, por Dios, es que las FARC son nuestros enemigos, pero uno se sienta a negociar ¿con quién? ¿Con los amigos o con los enemigos? Con los enemigos. Y así ha sido el proceso de El Salvador, de Honduras, de Sudáfrica, de Irlanda. Y en ese sentido creo yo que es importante y valioso. Tocando la campaña de los que están ausentes aquí en este momento de Uribe, Uribe manifestó cuando él llegó en su primer gobierno que él acababa en 4 años con las FARC. Uribe manifestó eso. Sí, lo dijo clarito. Y además dijo que acababa con las FARC con fundamento en la presión militar. No estuvo 4 años, estuvo 8 y no lo logró. Claro, hay que reconocerle, disminuyó importantemente el potencial de las FARC, pero hoy en día siguen existiendo... Pero nos dejó la Bacrim. Además, pero hoy en día siguen existiendo los 6.000 mismos guerrilleros. Entonces, podremos tener el resto de la vida 6.000 guerrilleros que hacen daño en el Cauca, que hacen daño en Nariño, que hacen daño en el Putumayo. Y como en las capitales la situación es distinta, porque acá lo que sufrimos es el atraco, el robo del celular, el robo del espejo, pues entonces pensamos que la paz no es necesaria. Usted se alcanza a imaginar si en este gobierno con conflicto interno creamos 2 millones de empleos, ¿cuántos se podrían llegar a crear en un proceso que no existiera o en un estado que no existiera conflicto? 2 millones más. Tendríamos dinero, presupuesto, tanto para hacer transmilenios, para hacer obras de infraestructura, educación y para atender el posconflicto, porque yo creo que con Santos vamos a conseguir por lo menos que se dé fin al acuerdo con las FARC. Pues habría mucho dinero disponible por 2 razones. Primero, porque gran parte del recurso que se utiliza para la guerra, no debilitando a las fuerzas militares, pero gran parte de ese recurso se podría destinar en inversión social. Y 2, en un país en paz, Colombia no crecería al 5, Colombia crecería al 7 o al 8. Y eso significa que inversiones, eso significa que mayor número de empleos, eso significa mayor volatilidad desde el punto de vista de la capacidad de la inversión. En ese sentido es que estamos apostándole a este proceso y por eso yo creo que
pues tenemos una decisión en nuestras manos. A mí me sorprendió mucho, más por falta de coherencia que por cualquier otra, la patraciada del candidato de Uribe. Y me sorprendió porque duró 8 meses diciendo que el proceso de paz era con terroristas, que todos éramos terroristas, acá nos califican de guerrilleros, simplemente por tratar de resolver un conflicto por la vía del diálogo. Y pasada la primera vuelta, donde gana, sabe que tiene que capturar una serie de votos y dice, no, yo también me le quiero medir al proceso de paz. Eso no es serio, eso no es serio. Acá tenemos una línea de conducta, que es queremos lograr la paz. Podemos ganar o podemos perder con ella, pero no nos movemos de esa línea de conducta. ¿Cuál es el análisis que hacen en la campaña ustedes de por qué tantas mentiras en la campaña de Zuluaga? Por una simple razón. Porque ¿cómo demerita usted que el gobierno Santos le esté pagando salario mínimo finalmente a las madres comunitarias? ¿Cómo demerita usted que el gobierno Santos esté pretendiendo renovar, revivir el pago de horas extras, el pago de dominicales, el pago de nocturnos que el gobierno Uribe terminó? ¿Cómo demerita usted que el gobierno Santos esté recuperando la navegabilidad del río Magdalena? ¿Cómo demerita usted que todos los municipios del país ya estén conectados a internet y puedan ver este programa? ¿Cómo demerita usted que 6 millones de niños hayan recibido en este momento su tableta? ¿Cómo demerita usted que hayamos multiplicado casi por 2 el programa de Colombia Mayor que lidera el Ministerio del Trabajo y que ya prácticamente le da un subsidio a los abuelitos que no lograron pensionarse? ¿Cómo demerita usted que la Comunidad Europea nos haya quitado la visa? ¿Cómo demerita usted que en estos momentos hayamos logrado firmar un muy importante acuerdo con Chile y México para poder llevar nuestros productos al Asia? Acá lo que hay son ejecutorias y esas ejecutorias hablan por sí solas. Entonces usted necesita otro tipo de artimañas para lograr demeritar a un gobierno que lo ha hecho bien. Y ahí es donde vienen las mentiras. Entonces las mentiras, pues de alguna otra manera, son mentiras. Yo no me dedico a desmentirlas, porque tengo más bien dedicación a reconocer las propuestas que el presidente Santos está haciendo. Reconociendo algunas cosas. En la primera vuelta, en la campaña de la primera vuelta, falló el equipo de Santos. ¿Les tocó para la segunda sacar los caballos finos para que expliquen lo que usted está explicando ahora? ¿O estaban muy confiados? En la primera vuelta hubo equivocaciones. En la primera vuelta hubo falta de coordinación en algunos temas. En la primera vuelta también había muchos candidatos. Nosotros efectivamente salimos del gobierno y salimos del gobierno a eso, a hablar con los ciudadanos. Yo he tocado la puerta de más de 300.000 hogares en Bogotá y hemos de alguna otra manera hablado con los ciudadanos, contándoles cuáles son las propuestas que la paz les va a generar y cuáles son los beneficios que pueden ellos tener a cambio. Y creo que eso ha sido bastante positivo. Pero claro, además viniendo a importantes canales, a importantes medios, como es el de ustedes, para poder tener una relación directa en cuanto a temas concretos. Mire, por ejemplo, el presidente Santos es uno de los más agradecidos con el sector solidario. Es que el sector solidario ha colocado más de 300.000 millones para la educación, muchos de ellos no reembolsables. El sector solidario ha logrado nada más y nada menos que el cooperativismo se fortalezca y además logre sacar de taquito a quienes no hacen la tarea de manera correcta. En algún momento decía la campaña contraria, hombre, es que al sector solidario lo quieren tributar con mayores impuestos. No es cierto, porque ha sido pieza esencial de este proceso. Entonces, ese tipo de cosas son las que necesariamente tenemos que contarles de frente a los ciudadanos para que ellos tengan la posibilidad de saber qué es lo que está sucediendo. Esos 365.000 millones para educación que entrega el sector solidario no son reembolsables, lo viene haciendo desde el año 2004 hacia acá. Pero hay unos decretos, ya que estamos entrando en el sector solidario, para los fondos de empleados que los van a afectar y también para las pequeñas cooperativas que las van a convertir, que ese decreto las llevaría prácticamente a tributar como entidades financieras. Esos decretos están en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué se podría hacer? El sector no está pidiendo que no lo controlen, porque si hay algo controlado el sector solidario, Supersalud, todas las supers están allí. Aparte de que adentro tienen
Las cooperativas y los fondos de empleados tienen auditor, revisor fiscal y junta de vigilancia. Esos son más controlados que un esposo infiel, las cooperativas. Eso no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, estos decretos que están en el Ministerio de Hacienda sí van a afectar a los fondos de empleados y a las pequeñas cooperativas. ¿Por qué, doctor David? Sencillamente las van a poner del mismo talante del sector financiero. Una cooperativa con 200 millones de capital, con 500 millones, no aguanta pagar unos tributos tan altos. ¿Qué se puede hacer aquí? Estamos en el gobierno de Santos, los decretos están en el Ministerio de Hacienda de Santos. ¿Qué se puede hacer para reestudiar esto y darle una redefinición que sea favorable para todos? Permítame un paralelo que creo que puede ser muy importante. En estos días, precisamente, los grandes pulpos de las comunicaciones están tratando de afectar a la televisión comunitaria, obligándolos a que reduzcan de 15.000 a 6.000 sus suscriptores. El gobierno del presidente Santos ha dicho, bajo ninguna circunstancia, la televisión comunitaria es parte esencial de la democracia. Los decretos que usted menciona efectivamente se estuvieron analizando en el Ministerio de Hacienda. El presidente ya hace unos meses dio la orden que bajo ninguna circunstancia se emitirían, porque hay unos grandes... Bueno, pues es una buena noticia que usted nos da en Ecosolidario. Porque hay unos grandes... Esa es la gran noticia. Hay unos grandes en el sector bancario que lo que les interesa es no tener competencia. Y en eso hay que ser absolutamente claro. No hay ninguna instrucción ni determinación por parte del presidente en trabajar ese ejercicio. Porque la ley de libranzas, como se dice vulgarmente, nos la clavaron. Y no hay nada que hacer y eso no tiene reversa. Bueno, pero esa es una ley, ese es el Congreso, ahí hay una autonomía. Sí, sin lugar a dudas. Estamos hablando un poco del gobierno y de las decisiones del presidente. Y de esas influencias de los pulpos del sector financiero que no quieren tener competencia. Las multinacionales no quieren tener competencia en ninguna parte. Yéndonos más al mundial que viene ahorita, la FIFA anda con su ejército hasta de obreros por el mundo haciendo estadios, ¿no es cierto? Entonces, doctor David, ya llegando a un aspecto que me parece bastante interesante, y es Bogotá. El Transmilenio ha sido una solución, pero el metro lo estamos pidiendo a gritos en Bogotá, ¿sí? Y está la plata, y ahora que somos petrosantistas o santopetristas, ¿vamos a solucionar ese problema del metro? Mire, el presidente Santos desde hace 3 años tiene la plata en caja, la plata entre un cajón. Está esperando simplemente que se le entreguen los estudios de ingeniería de detalle que está haciendo el Banco Mundial en estos momentos con la alcaldía. ¿Qué es un estudio de ingeniería de detalle? Ya se sabe cuál es el recorrido del metro. Ahora lo que necesitamos saber es si el metro va por arriba, por abajo, a nivel, etcétera, para saber cuánto va a costar. Ese es un compromiso del presidente y es un compromiso que se mantiene. 2, Transmilenio ha sido importante, pero Transmilenio lleva un atraso del 60%. El presidente Santos ha señalado, nos comprometemos con la troncal de la Boyacá para construirla, 3 carriles de ida, 3 carriles de vuelta y Transmilenio en carril exclusivo por la mitad. 3, ya se hizo en el gobierno del presidente Santos, la LO en Cundinamarca, queremos hacer ahora la LO en Bogotá. ¿Para qué? Para desembotellar Suba. La gente que vive en Villacindy o que vive en el rincón de Suba se demora prácticamente 45 minutos para salir a la 80. Se beneficiaría Suba, se beneficiaría Engativá, Fontibón, Bosa, Kennedy. Pero más allá de eso, en movilidad, es importante construir los metrocables de Ciudad Bolívar, de Usaquén, de San Cristóbal. Imagínense una persona llegando al 20 de julio y logrando subir en cable al barrio Las Guacamayas o al barrio El Quindío. Ahorraría 45 minutos. También están los recursos. Y una cosa adicional, la gran mayoría de los niños en Bogotá no se enferman por el clima, se enferman porque viven frente a calles sin pavimentar. El gobierno nacional ha dicho que está dispuesto a entregarle a Bogotá 1 o 2 peajes de los 9 que los rodean para que con esos recursos se dediquen exclusivamente a el proceso de pavimentación de esas vías locales. Hablando de salud, no solamente para los niños, sino para toda la población, en Bogotá tenemos un problema, las calles muy sucias, los parques, incluido aquí el de San Luis, el del Triángulo, muy sucios. En cuanto a los parques, recuerdo ahorita
las cooperativas tuvieron un convenio con el Consejo de Bogotá, usted recuerda, de una exención tributaria que se le daba a las cooperativas. Las cooperativas y las cajas de Y compensación. las cajas de compensación. Y se hizo un trabajo muy interesante con los parques, ¿sí? Eso sería muy bueno que se pudiera volver a implementar. Pero las calles de Bogotá están muy sucias. Y nos da vergüenza a todos los que queremos a Bogotá. Usted porque nació en Bogotá, yo porque llegué y esta ciudad me acogió y me ha dado todo esto y mucho más, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? No solamente porque las basuras correspondan al municipio o al distrito. Pienso que es de todos los bogotanos y que el gobierno nacional también tiene que meter la mano, porque el gobierno nacional, su sede principal es en Bogotá, y todos los carros del gobierno y de todas partes pasan por las sucias calles de Bogotá. ¿Y qué hacer? ¿O es que no se dan cuenta o qué pasa? Yo por eso estoy muy contento de que el profesor Antanas Mocus está acompañando el proceso de Juan Manuel Santos, porque es que acá todo lo que ganamos en cultura ciudadana durante tantos años en Bogotá se perdió de un plumazo. Las cebras no se respetan, no porque la gente no quiera pasar por las cebras, sino porque no las pintan. Claro. La basura no se recoge a la hora que es, no porque el ciudadano no saque la basura, sino porque el carro pasa con 2, con 3, con 5 horas de diferencia. El ciudadano no saca, o mejor, bota un papel a la calle, pues porque ni siquiera el vecino le dice, oiga, por Dios, la calle es de todos. Acá hay un primer reto, que es el reto de la cultura ciudadana, de respetar y hacer respetar lo público. Lo público es sagrado y lo público lo debemos proteger. Y 2, un poco el garrote. Se requiere y se necesita recuperar la autoridad. Y la autoridad no es solamente capturar al secuestrador o al atracador. La autoridad es ponerle una multa a quien no respeta, por ejemplo, una línea entremarcada para sobrepasar un vehículo, o quien se vuela un semáforo en rojo, o quien no cumple con la hora de sacada de la basura. Ese tipo de cosas las necesitamos volver a construir en esta ciudad, y por esa razón trabajamos tan duro en que este proceso vaya de la mano con la paz. Acá tiene que haber reconciliación, y para que haya reconciliación tenemos que entender no solamente que nos vamos a perdonar, sino que nos vamos a exigir los unos a los otros. En cualquier metrópoli del mundo hay recolectores de basura en las calles, y usted lo ha visto, que ha viajado tanto. Los famosos containers. Containers, los hay, los recolectores. Usted, como bogotano, como parte de la campaña del doctor Juan Manuel Santos, se compromete a pedirle a él este mensaje que le queremos nosotros mandar desde acá, desde aquí, que por favor, si él es el presidente, que no pelee con el próximo alcalde, sea quien sea. Mire, para hacer historia, hace 7 años en Bogotá los containers existían y los ciudadanos lo que hacían era, iban al container, el carro llegaba y recogía el container. Por una razón meramente económica, siempre beneficiando a los grandes y sufriendo a los chiquitos, acabaron con esa posibilidad. 1, 2, el alcalde y el presidente tienen que tener una buena relación. El presidente la ha tenido siempre con el alcalde Gustavo Petro. Ahora, yo entiendo que Gustavo Petro tenga otra ideología, pero hay proyectos fundamentales que sacar adelante. Le voy a poner un ejemplo. 100.000 millones de pesos están hace 2 años entre el cajón para que Transmilenio pueda llegar al aeropuerto. Y usted me dice, pero bueno, pero es que eso ¿a quién le sirve? ¿Le sirve? A 300.000 personas que mensualmente tienen que coger un bus o en su defecto un taxi para poder desplazarse hasta el centro de la ciudad, y que podrían hacerlo directamente como sucede en todas las ciudades del mundo. La relación tiene que ser armónica y a eso le estamos apostando. Se dice en muchas partes, yo nunca he ido a las oficinas de la campaña de Santos, de ninguna campaña he ido. ¿Sí? Yo respeto mucho esos recintos sagrados de la política, pero le quiero expresar lo siguiente. Se habla de arrogancia en la campaña de Santos, ¿sí? Que no les gusta ir a ciertos sitios. El tratamiento hacia los medios alternativos no ha sido bueno, ¿sí? En cambio, Uribe y Zuluaga los han visitado en los sitios más sencillos y más humildes de los medios alternativos, ¿sí? ¿Por qué sucede esto con los medios alternativos? ¿Por qué no se le ha dado en la campaña la importancia que merecen? Yo no sé cuál será la historia hacia atrás, yo simplemente le quiero contar el presente. Yo he visitado en los últimos 15 días fácilmente 50 emisoras y canales de televisión comunitaria. Y con los que no he podido ir he hablado telefónicamente. Básicamente porque ahí se construye la democracia. Básicamente porque esa es una televisión, una radio independiente. Básicamente porque ahí se entiende cuáles son los problemas del barrio o los problemas de un sector.
Si usted no me explica lo de los decretos ahora, yo es porque conocía el tema, tal vez otro no lo podría entender. Entonces, lo que estamos tratando de lograr es comprender que acá claramente los sectores alternativos son fundamentales para nosotros. Y en una paz que quiere diversidad y respeto por la oposición, es fundamental ese respeto. Volvamos al sector cooperativo y solidario, que es donde nosotros desarrollamos nuestra labor. Lo hacemos desde fuera del sector, de manera independiente. Estamos afiliados a algunas cooperativas y algunas formas solidarias de asociatividad. Aquí tenemos una fundación. El sector solidario está ya incluido en la primera parte, si se da el posconflicto, para su desarrollo agrario y para que preste servicios de crédito en diferentes partes. Esto nos parece muy interesante. Pero la educación financiera se debe dar tanto a nivel de la educación financiera tradicional, es una necesidad del país, como también la educación financiera solidaria o cooperativa, ¿sí? Ya hay un sistema montado académicamente en papeles, pero no ha funcionado. Está en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, están las superintendencias, pero este sistema de educación financiera tradicional y de educación financiera cooperativa no está funcionando. Mire, yo creo que la labor que ha desarrollado Luis Otero en la unidad de organizaciones solidarias es muy importante, pero yo creo que el gobierno tiene que repensar ese modelo y volverle a dar un vigor muy grande a las organizaciones solidarias, casi que elevando la unidad a un departamento administrativo independiente, un departamento administrativo con un mayor presupuesto y un departamento administrativo que pueda empujar esas tesis que usted menciona. El tema de la educación financiera es fundamental por distintas razones. El tema educativo es fundamental en este proceso y lo que queremos es que el sector solidario siga promoviéndolo y siga, entre comillas, empujándolo, porque el aporte que se ha hecho es valiosísimo. Ahora, será muy difícil no poder hacerlo si no hay una coordinación en esos procesos. Y yo sí creo que la institucionalidad juega una labor muy grande. La unidad debería cada día tener más importancia. La unidad debería cada día tener más fuerza. Y el hecho que sea un departamento administrativo con un asiento en el Consejo de Ministros se la da. Y por eso esa es la propuesta. Y la fórmula también sería llevar a la primaria, al bachillerato, a la universidad, estas modalidades de educación tan necesarias para evitar el consumo innecesario de dinero, para evitar el desgaste cuando la gente compra marca sin necesidad, para botar tanto papel, tanto empaque y tanta cosa bonita que le empacan a uno, ¿sí? Para simplemente quitarle el dinero y además pagando a crédito, pagando intereses sobre el cartón, sobre el papel, sobre el empaque, que es contaminante y que acaba también con el medio ambiente y promueve el calentamiento global. En esto, ¿qué se puede hacer de esta forma, buscando con usted que es un hombre joven y que siente los dolores de los demás? Pues básicamente lo que hay que lograr no es nada distinto a entender y comprender que si al niño, al joven, se le educa financieramente para saber utilizar sus recursos adecuadamente, la economía va a crecer mucho más. No solamente porque va a haber ahorro, sino porque va a haber un gasto útil, pero además porque va a haber innovación, porque va a haber algo tan importante como la creación muy valiosa de empresa, de industria. Entonces, acá lo que tenemos que hacer no es nada distinto que lograr tan importante aporte de incluir en los procesos educativos la educación financiera, no como la matemática, la física, la química, sino como una posibilidad técnica que verdaderamente impacte en ese proceso. Con la educación financiera cooperativa. Ese es un compromiso que hacemos usted y yo. Perfecto. Sí, listos. Me gusta. Vamos a hacer una pausa, doctor David. Vamos a presentar ¿qué tiene? ¿Tiene la promoción del 100 o tiene la invitación a Cancún, Lorena? Aquí en la informal es mejor, es más fácil. En esta televisión informal es más fácil conversar. Entonces vamos con la que usted guste, ¿yo? Y ya volvemos con el doctor David. Muchas gracias.
Bien, retornamos, doctor David Luna, por Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com.co. Hemos hecho un análisis muy interesante de lo que puede aportar el voto de los colombianos por la campaña de la reelección del presidente Santos. Consideramos que la paz es el valor fundamental con la educación, la movilidad, y que esto nos va a brindar el bienestar, la solidaridad y el desarrollo de una nación mejor. Contemos también con las mujeres y los niños. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los propósitos? La misión que tendría la reelección del presidente Santos para hacer de las mujeres, de los niños, del hogar, aquel eje central de la vida de los ciudadanos colombianos. Bueno, básicamente lo que estamos buscando no es nada distinto que la mujer cada día pueda tener mejores opciones, mejores oportunidades y algo tan importante y tan valioso como es todo el respeto. Vamos por partes. ¿Qué es esta tragedia que está sucediendo con el famoso ácido? Estos ataques constantes que se están produciendo. Ese ejercicio necesariamente tenemos que controlarlo, atacarlo y sancionarlo. Y por esa razón estamos haciendo un ejercicio muy fuerte para revisar la normatividad penal. Pero también se requieren los temas de oportunidades. La mujer muchas veces está siendo golpeada para poder acceder a lo laboral. Ese equilibrio en la equidad de género es fundamental. Y también es fundamental pensar en la necesidad de construir una verdadera política demográfica. El tema del embarazo infantil y juvenil es muy complejo. Niñas que terminan estando embarazadas a los 14, a los 15, incluso terminan teniendo su segundo hijo antes de los 18. Y esos son temas que necesariamente tienen que pasar por un ejercicio desde el punto de vista pedagógico, pero también hablarlo con tranquilidad, sin ningún tipo de pudor y pudiéndolo enfrentar de esa manera. El gobierno del presidente Santos ha hecho un esfuerzo muy grande para generar una cobertura total con la vacuna del papiloma humano, que va a beneficiar a cientos de niñas y de mujeres, pero también es valiosísimo e importante entender que debe tener la mujer una representación. Las mujeres tienen que ser ministras, tienen que ser directores de entidades, tienen que tener la capacidad de poder convertirse en servidoras públicas para interrelacionar con estos ejercicios. La política de 0 a 5 años es una política muy valiosa, de 0 a siempre. Es tal vez la política que en estos momentos nos permite tener una cobertura total en este proceso y que estamos trabajando conjuntamente para desarrollar. Doctor David, primero agradecerle a usted y a su equipo, a Felipe y aquí al colega camarógrafo por haber estado con nosotros, pero queremos que libremente, de forma independiente, esta es la ventaja de estos medios, ¿sí? Que tenemos una independencia de acuerdo al criterio que se mantenga en el medio, y aquí tenemos una que es muy importante. Nosotros promovemos el mutualismo y defendemos la libertad de expresión. Yo quiero que usted libremente invite a la campaña, haga su discurso de cierre. Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta oportunidad. En segundo lugar, felicitarlos por esta maravilla de canal, por esta maravilla de periódico, por esta organización que han construido, vuelvo y repito, un equipo muy joven, lleno de vigor y de entusiasmo. Muchas gracias por mi parte, ¿no? Por lo de joven. Y en tercer lugar, yo llegué al gobierno del presidente Santos hace 2 años y medio, pero yo no voté por el presidente Santos, porque usted tendrá claro que voté por el candidato de mi partido, que era Rafael Pardo en ese entonces. Santos me nombró sin conocerme, lo cual habla muy bien de él, porque sabía cuál era mi trayectoria, pero sobre todo sabía que las nuevas generaciones tenían que poder aportar un granito de arena. Conocí al presidente Santos, puedo decir que es una persona tranquila, es una persona dedicada, es una persona juiciosa, es una persona que está pensando que el interés general debe primar sobre el particular, pero más aún, piensa más, incluso hoy, a 3 días de las elecciones, en las próximas generaciones que en las próximas elecciones. Yo estoy absolutamente convencido que el presidente Santos quiere que este país pueda vivir en paz, para que haya más condiciones y mejores oportunidades. Y se la está jugando, y se la jugó,
y obviamente con oposición y con otras propuestas está en lo suyo. Muy importante y muy valioso sería construir conjuntamente con los ciudadanos. Si hay paz, Bogotá va a tener más oportunidades en seguridad. Este gobierno entregó 5.000 nuevos policías, el próximo pretende entregar 7.000. Este gobierno entregó una gran cantidad de cámaras, el próximo pretende forrar la ciudad de cámaras para evitar el delito callejero. Este gobierno, vuelvo y le repito, otorgó la gratuidad en la educación pública. Ahora queremos aumentar la jornada. Y en este sentido, más los de movilidad que ya explicamos, es el esfuerzo que queremos trabajar. Por eso yo los invito muy respetuosamente, en primer lugar, a que el domingo salgan a votar. Y en segundo lugar, a que voten por el candidato Juan Manuel Santos, que creo yo es un presidente que está pensando en las próximas generaciones. Muchas gracias, doctor David. Gracias a Daniel Méndez por la coordinación en las cámaras, en las redes sociales, Caterine Pérez y Lisset Neira, doña Julia Carmenza Mármol en las transiciones, doña Lorena Cardona Navas, nuestra directora de emisión, Ayun González también que está con nosotros en las redes, y de nuevo al personal, tanto a Felipe, deme su nombre hermano para no decir, Juan José, y a Juan José por haber acompañado aquí al doctor David Luna en esta inquietud política permanente en la cual sí queremos que este país llegue a la paz. Y la única forma de llegar a la paz es que votemos por el candidato que en realidad está promoviendo la paz. Esto lo digo como ciudadano, no como director del periódico Ecosolidario. Muchas gracias, muy amables, y que tengan una feliz tarde. Mi nombre es Wilton Rizo. Wilton, Gracias, doctor gracias. David. Gracias, muy amable. Un abrazo.